Bueno, pues vamos a continuar ya con las actividades del Celsius y con la última de hoy del auditorio. Hace unos años nos ocurrió, hablando, como suelen suceder todas estas cosas en el Celsius de un año, oye, pues la verdad es que te lo paras a pensar, el mar ha tenido una influencia fantástica a la hora de estimular obras de ciencia ficción, obras de fantasía y por supuesto obras de terror, y a veces de los tres géneros juntos, ¿no? Y pues eso estaría bien hablar en una mesa, y lo hicimos. Funcionó muy bien, de manera que el año siguiente, como cuando habíamos hecho esa, habíamos planteado 9, 10, 12, que ya no nos acordamos de casi ninguna de las que dijimos, como algo que podía continuarse, pues el año pasado tuvimos la segunda entrega de esta mesa alrededor del mar, ¿no? Y así que este año volvimos a decidir que además ahora que nos podíamos juntar más, que no teníamos que hablar con las mesas tan separadas y todo esto, que queríamos hacerlo a la antigua usanza, y hemos decidido hacer esta mesa en la que vamos a hablar de ciudades submarinas, de civilizaciones submarinas, pues de la realidad a la ficción más desbocada. De la realidad porque muchas veces la ficción precisamente proviene o tiene esa raíz en un elemento real, y a partir de ahí pues ya hace que sus ramas tiren por caminos distintos, ¿no? La manera por la que empezó esta charla, cómo se decidió esta charla, fue de la forma más absurda, de una broma en la charla anterior, aunque yo igual no lo recuerdan. Alguien dijo: ¿y por qué todas las veces que aparece una ciudad submarina que está evidentemente bajo el agua tiene escaleras? Entonces dijimos, hostia, pues podemos hablar de las civilizaciones submarinas y de los tópicos y de los mitos. Y yo me quedé con aquello, apunté arriba en una libretita, la perdí, pero por suerte me acordé, ¿no? Porque en mi caso las notas funcionan al revés, sirve para que no recuerde y luego pierda las dos cosas. Y es que además es algo que es muy tradicional en la literatura. Y que además aquí, como decíamos, tiene una base real fuerte, realmente. Hay ciudades submarinas que han quedado sumergidas por desastres naturales o porque se han decidido, pues aquí vamos a echar agua porque hace más falta esta agua que está en la ciudad, e incluso empezando desde pueblos muy pequeños a ciudades bastante grandes. Y a raíz de ahí, bueno, pues la literatura siempre bebiendo de lo que tiene cerca, pues fue convirtiendo esto en una leyenda. Pero es que esto viene desde mucho tiempo atrás, desde que Platón en los diálogos de Timeo y Critias mencionara la Atlántida, que desde entonces tanto fascinó a la gente, ¿no? Cuando lo describía como esa isla de un tamaño mayor que Asia Menor y que Libia juntos, ¿no? Y que estaba más allá de las columnas Hércules. Pues desde entonces, y probablemente ya también influido por otras literaturas e historias y leyendas anteriores, pues seguimos fascinándonos por esto, ¿no? Y nos seguimos fascinando desde un punto de vista de la ficción, pero también nos seguimos fascinando desde un punto de vista más casi científico o arqueológico. Y por aquí quiero empezar un poco, ¿no? Somos en estos últimos años, en esta última década, a pesar de ser una sociedad más evolucionada, con mucho más conocimiento científico, quizás un poco más necesitados de creer en cosas fantásticas, pero creer de verdad. O sea, por ejemplo, pues que va a ser cierto que la Tierra sea redonda. Claro que no, que la vacuna va a evolución, por supuesto. Parece mentira que cuanto más rodea la ciencia, ¿no?, más le damos la espalda un poco, ¿no? Y es que esto tiene que ver también con lo que decía de la Atlántida, porque la gente piensa, desde que lo decía Platón, pero no, durante muchos siglos la gente asumió que no, que eso era una leyenda, una forma de hablar, como que no se puede interpretar literalmente, pero fue Ignatius Donnelly en 1883, o sea, ya no tan lejos, que dijo, no, ¿cómo que una leyenda? Y evidencias es una palabra que se utiliza con frecuencia, en fin, de una manera enloquecida, ¿no? Que dicen que eso estuvo y entonces vamos a buscarla de verdad. ¿Qué vamos a buscarla? Vamos a encontrarla, ¿no? Y hay teorías de esta fascinación, esta intersección entre lo veraz y lo no veraz me resulta bastante interesante. Pero bueno, tú has mirado mucho al mar, tú has hecho la exposición en su momento de Julio Verne en la Fundación Telefónica, tú has escrito novelas como La Hora del Mar, sobre que son Miguel Ángel Delgado y de Carlos Sisi. Aquí ya no necesitan presentación, pero aún así vamos a hacer las cosas bien. ¿Cómo os habéis movido vosotros en este terreno? ¿Qué visión tenéis de cómo hemos visto en la literatura de ciencia ficción, fantasía, el terror, las civilizaciones submarinas?
A mí siempre me ha fascinado el mar. No sé por qué, pero estamos muy acostumbrados a ver el agua, pero el agua es un elemento súper extraño, ¿no? Si lo miras como si fuera algo nuevo, se comporta de una manera muy extraña. Es líquido, de hecho se asocia mucho con este planeta mal llamado Tierra, porque debería llamarse Oceanía, porque la mayor parte de este planeta es agua. Y si cogéis Google Earth y le dais la vuelta al globo, hay un momento en el que solo se ve agua. Es el mayor elemento en este planeta. Y lo identificamos mucho con casa, el agua es nuestra, hay muchas películas de ciencia ficción donde vienen los extraterrestres a robarnos el agua, pero el agua no hay nada más marciano que el agua, porque cuando ese planeta se estaba formando era una bola de fuego que daba vueltas en el espacio, un proceso de enfriamiento. El agua llegó del espacio profundo en forma de hielo embutido en meteoritos. Vino del espacio profundo. Ese agua ni siquiera tenía los aminoácidos esenciales necesarios para la vida. El agua de por sí no crea vida. Eso llegó en una segunda lluvia de meteoritos que propició la creación de nuestros ancestros, porque nosotros venimos del mar, ¿no? Por todos esos motivos siempre me fascinó mucho la vida submarina y otros factores como que, por ejemplo, el océano. Solo hemos explorado el 7% del mar, ¿no? Me parece increíble porque hemos recorrido todos los desiertos, hemos subido todas las montañas, lo hemos visto todo, pero el océano se nos resiste. Como especie predominante de este planeta todavía no somos capaces de sumergirnos y descubrir qué hay en las fosas abisales, ¿no? Los escritores de ficción, por supuesto, cogemos esos elementos y la cabeza nos bulle. Ahí escondemos nuestras criaturas, las civilizaciones antiguas, películas como Abyss, recordaréis que sumergía en las fosas unos seres alienígenas. Y hay mucha fenomenología sobre extraterrestres bajo el mar. Creo que lo más fascinante de todo esto, avistamientos múltiples en la costa del Mediterráneo, que es justo donde Platón localizaba la Atlántida, en el coto de Doñana, donde Felipe González fabricaba oricalco allí. Y hay muchos fenomenologías, mucho ovni saliendo del mar. Todo eso para un escritor de ciencia ficción es un dulce, ¿no? El océano misterioso, profundo, que es la vida y la muerte a la vez, ¿no? Porque no somos capaces de resistir la presión ni somos capaces de respirar bajo el agua. Es un reto para la humanidad. En nuestro futuro creo que por los problemas de masificación que tenemos ahora y calentamiento global tendremos seguramente algún día a meternos bajo el mar otra vez y regresar a los océanos. Pero ahí es donde jugamos, no solo nosotros, todo el mundo esconde muchísimas cosas en esos misterios que son reales y de los pocos que quedan en este planeta, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo y respondiendo a tu pregunta, todo parece indicar que sí que seguimos necesitando creer cosas totalmente absurdas, pero yo sí pediría renovar un poco el repertorio. Yo no sé vosotros, yo estoy harto ya de la tierra plana, porque sinceramente además es no da mucho de sí la tierra plana, es decir, enseguida se agota bastante todo lo que puedes sacar, pero puestos a reivindicar un mito, una historia antigua, yo quiero que vuelva la tierra hueca, que en comparación da muchísimo más juego. El otro día estaba viendo, porque uno tiene que dedicar el tiempo a muchas cosas, viendo Kong, la isla Calavera, y me encantó ver dentro de esa tortilla paisana que es esa película, de repente aparecía el tema de la tierra hueca, que ha sido uno de los mitos que más han inspirado la literatura, pero desde hace mucho tiempo. Por supuesto ahí está Verne con el viaje al centro de la Tierra, pero en cierta forma hay esa historia que vuelve continuamente, y que los océanos podrían ser una de las entradas a ese mundo subterráneo. Pero además es que a mí lo que me parece más fascinante es que hay esa interrelación entre la realidad y la ficción que comentábamos, porque todos hablamos de la Atlántida. Efectivamente, la Atlántida se ha buscado en muchas teorías dónde puede estar y no se ha encontrado, pero por ejemplo hace no mucho tiempo en la India se encontró la ciudad del Golfo de Cambat, es que me lo tengo anotado para no perdérmelo,
que dicen que sería la ciudad legendaria de Krishna, y que la datación, de confirmarse, habla de una ciudad que sería del 7500 antes de Cristo. Es decir, de confirmarse esa fecha, sería una civilización mucho más antigua que la sumeria. Y entonces cambiaría totalmente nuestra historia. Y estoy hablando de descubrimientos arqueológicos, no estoy hablando de especulaciones científicas, míticas o más o menos. Es decir, hablamos de un trabajo arqueológico que se está haciendo. Así que, por supuesto, el mar es ese lugar lleno, es el mundo alienígena que tenemos más a mano, pero además yo creo que todavía tiene muchas sorpresas que darnos desde el punto de vista de las civilizaciones sumergidas. Y aparte, no olvidemos que vivimos en una civilización que va a ser bastante sumergida dentro de no mucho tiempo. Sí, a lo mejor la civilización sumergida, la nuestra. Es cierto lo que decía Carlos, de que solo el 7% del océano se ha explorado o se ha recorrido, y además es que no solo parece que no se haya hecho mucho, sino que nos han tenido demasiadas ganas. O sea, hemos invertido más en intentar llegar a otros planetas, ¿no?, que a lo mejor mirar lo que tenemos en el nuestro. De hecho, lo hemos mencionado en otros encuentros aquí, ¿no? Tenemos aquí la fosa de Avilés, que no se ha conseguido nunca cartografiar del todo, donde se sabe que de cuando en cuando aparece un calamar gigante que podría haber sido el Kraken antiguo. Hubo un museo, mira, hablando de civilizaciones, estaba el Museo del Calamar hasta que un ola se lo llevó y se llevó el calamar gigante que había. Esto es como si hubieran venido a rescatar a uno de los suyos, ¿no? Digo, pero ¿qué están haciendo con el cadáver de Pepe? Pues una cosa de... Entonces, es totalmente cierto. Y que ciudades sumergidas hay. O sea, ya no porque esté la ciudad de Shenzhen en China, o haya habido también en Italia y en Grecia ejemplos de ciudades pequeñas sumergidas, pero si no, los que hayáis visto Piratas del Caribe, Port Royal, lo que era el lugar de los piratas, eso por un terremoto ahora está bajo agua. Lo curioso ya no es que haya ciudades o no, sino cuando se muestran civilizaciones, o se dice, pues yo creo que sí, ¿no? Que los bichos del mar han inspirado seres para la ciencia ficción como el Alien, han hecho, nos imaginamos siempre con esa forma que a nosotros nos resulta extraña, pero como no estamos dotados ni para la presión, ni para la oscuridad absoluta, ni para vivir bajo el agua más allá de nada de tiempo, pues siempre con esa. Pero cuando decimos en la civilización son todos humanoides, todos eso, lo que decíamos antes, medio global, tienen escaleras, vale, pueden ser un poco más o menos azules, pueden tener más o menos escamas, pero básicamente como que fue el primo Pepe que hace tiempo que no veíamos y que llega un poco moreno. Sí. Entonces, ¿cómo veis cómo ha tratado la literatura y la televisión, la narrativa en general, a las civilizaciones? Bueno, eso depende de la evolución del género fantástico, ¿no? Lo más fácil es, bueno, las primeras películas de marcianos eran totalmente humanoides, y con brazos y piernas, y lo mismo pasa con las criaturas marinas, las civilizaciones submarinas. Siempre los primeros que han aportado al género fantástico relacionado con ese mundo, pues eran más ingenuos, pues se imaginaban ciudades como las que tenemos aquí, pero subacuáticas, con edificios y plantas, ¿no? El tercero, el cuarto. Y luego ya pues alguien pensó, no, pues eso no debe estar bien hecho, porque alguien que vive bajo el agua pues no tiene necesidad de pasar por el segundo para llegar al tercero, iría más bien por fuera. Todo eso ha ido evolucionando, como ha ido evolucionando el fantástico, aporte tras aporte, según las mentes han ido pensando, y es bonito mirar para atrás y mirar con cierta indulgencia pues esos primeros aportes, ¿no? Eso sí que es antropología del fantástico, y a mí particularmente me gusta ver cómo imaginamos los primeros conceptos, pero son muy ingenuos los primeros, ¿no? Ha ido evolucionando y hay cosas fantásticas. La película ya nos sugirió que allá abajo había cosas mucho más peculiares, que no se correspondían a la fisonomía humana, ni vivían como nosotros, ni las mismas condiciones, era otra cosa que seguramente no nos cuesta imaginar, ¿no? Sí, es cierto que la imaginación no brilla mucho normalmente cuando se piensa cómo puede ser una civilización sumergida. Lo que pasa es que, claro, normalmente la perspectiva que tenemos es una civilización que no era sumergida y que se sumergió. Es decir, que eso explica el misterio de las escaleras. Yo he estado todo el año dándole vueltas, ¿eh? Claro que las escaleras tenían sentido cuando estaban en la superficie. Pero yo echo un poco de menos, es cierto, y si existe,
pido ya de antemano disculpas y si alguien lo conoce que lo diga. Cuando uno lee cualquier libro, ve un documental de todos estos estudios que se están haciendo sobre la fauna que se está descubriendo en las profundidades del mar, que en muchos lugares inalcanzables hasta ahora, porque hacía falta una tecnología para llegar a unas profundidades realmente imposibles durante mucho tiempo. Ahí se está viendo que hay vida, pero hay una vida que es como que no en vano está sirviendo de inspiración para la búsqueda de vida precisamente extraterrestre, porque tienen unas formas, tienen una biología, una forma de relacionarse con el entorno que es absolutamente, que se escapa a todo lo que nosotros podemos imaginar. Entonces yo creo que hay mucho campo todavía para trabajar. Y comentabas antes Port Royal, y una de las cosas precisamente que me hace gracia de las mitologías de las ciudades sumergidas es que hay un montón de ciudades sumergidas que es por castigo por sus pecados o por su vida libidinosa. Port Royal, pues no digamos, aunque quedó un tercio de la ciudad, creo, sin quedar inundada y que eso le fue suficiente para continuar, pero Bahía, que era una ciudad balneario romana en Italia, que acabó degenerando y que era un auténtico lugar de bacanales continuas donde iban los emperadores y la gente poderosa, también acabó bajo las aguas. Así que también el relato tiene un poco... bueno, luego también hubo muchas ciudades que se sumergieron y que no hicieron nada que nosotros sepamos. Las que recordamos son las pecaminosas, claro, porque dan mucho juego. Y generalmente, y también se ha comentado en más charlas, pues el mar del mar se ha nutrido mucho la literatura de aventura, se ha nutrido mucho la narrativa de terror, pero si nos fijamos concretamente en lo que sería el eje de esta charla, las civilizaciones submarinas, que parece algo, ya lo anticipó antes Carlos, ¿no? Como que nuestro futuro a lo mejor está mucho más cerca, y habiendo ejemplos, porque algunos hay, en la ciencia ficción y en la ciencia ficción anticipativa no se ha tocado tanto, ¿no? Se está hablando de civilizaciones del pasado, del presente, pero en realidad civilización submarina del futuro podría ser un campo que podría dar grandes obras dentro de la ciencia ficción y de la ciencia ficción anticipativa. Sí, es cierto. Recuerdo que lo de Kraft lo mencionaba mucho, sin entrar mucho, no recuerdo yo que entrara mucho en la descripción de los lugares, pero mismos y eso hablaba mucho de ciudades submarinas, porque es fascinante, como he dicho antes, ¿no? Los que creamos contenido de ficción nos llama mucho la atención todo ese misterio subacuático. Pero anticipativo, yo recuerdo más videojuegos quizá como Subnautica, que hablaba de una nave con problemas a un planeta pero tenían la tecnología suficiente para sobrevivir. Era bastante interesante cómo creaban los módulos y todos los sistemas de compresión para ir avanzando con mejoras progresivas y funcionaba bien, era plausible, era creíble, pero en literatura no recuerdo yo. Antes de entrar a esta charla he estado consultando a todos los lectores acérrimos que están por aquí por el festival, incluso Z de Gigamesh. De hecho, ¿te recuerdas algún libro de ese que hable de una forma seria, no imaginativa, de cómo sería el progreso de la especie humana dentro del mar? Y dice, pues no recuerdo ninguno. Si no lo sabe Z, no debe existir. Sí, yo de hecho, bueno, aparte de lo que mencionaba Carlos en Lovecraft, que tiene esos momentos, esa prisión, ¿no? Donde está Cthulhu encerrado y todas esas cosas, es verdad que no hay... De hecho, un ejemplo a mí que me viene es el de la serie de Lucky Star de Isaac Asimov, que es el libro de Lucky Star y los océanos de Venus, que si conocéis esa serie, es una serie muy temprana de Asimov. De hecho la escribió bajo seudónimo y pretendía ser divulgativa, es decir, era un ranger del espacio y cada libro era una aventura que transcurría en un planeta o en el cinturón de asteroides del sistema solar, y eso era una forma para explicar lo que en ese momento se sabía. Creo que es de los años 40, me parece, la
la serie, y claro, en ese momento se pensaba que Venus estaba cubierto por un inmenso océano. Entonces él escribió ese libro y él se plantea cómo puede ser una civilización, o sea, los humanos viviendo en ese planeta, pero que se encuentran también con seres que ya vivían en el planeta. Décadas después, cuando se reeditó el libro, ya iba con una nota de Asimov, que para eso él era muy suyo con todo de la ciencia, advirtiendo que claro, que ese libro se había escrito con lo que se sabía en ese momento. Todo lo que hoy se puede ver como fantasía absoluta, él lo escribió a partir de lo que la ciencia decía de cómo podía ser Venus. Sí, es curioso, ¿no? Además que, y algo debe querer significar, que podemos pensar rápidamente, ahora hablando en ciencia ficción en concreto, bueno, pues hay gente que haya escrito cómo sería pues la vida si hubiéramos tenido que ir a otro planeta, si hubiéramos tenido que refugiarnos en un metro, si hubiéramos tenido... Pero realmente no es como hacia donde miramos, ¿no? Se nos sigue dando cierto repelús y aunque sea de forma subconsciente, pues el agua no, gracias. Bueno, también lo entiendo, porque si algo hubiera allí muy contento con nosotros no podría estar, o sea que no veo yo. Quizás porque ya hemos estado, ¿no? Venimos del mar, nuestros ancestros ya escapamos del mar y ahora lo que estamos más concentrados es en escapar del planeta natal, saltar al espacio, ¿no? Y el mar es como, bueno, algo que ya está ahí, nos hemos mirado muchas veces, ¿no? Algo antiguo, pero yo realmente pienso que nuestro futuro pasa por volver al mar. El cambio climático va a hacer esto insoportable, incendios descontrolados, continuos, unas temperaturas horribles y el planeta en unos 10 años va a cambiar bastante, ¿no? Por lo que, entonces creo que, bueno, no lo digo yo, pues hay estudios de la NASA que están mirando cómo superar algunas de las pruebas más difíciles que presentan los fondos oceánicos, la presión, los sistemas de seguridad, alimentos bajo acuáticos, algas y cosas así que nos proporcionen, o sea, no es algo, las típicas cúpulas estas para que soporten todo este sistema, es una posibilidad que están explorando porque el fondo marino es increíblemente enorme, hay mucho terreno, hay muchos recursos minerales, hay que explorar también. Que seguramente pienso que no sé cuándo, dentro de 100 años a lo mejor, si el planeta aguanta, acabaremos por tener que volver al fondo marino. Sí, además de que muchas de las representaciones que tenemos, estoy pensando en Aquaman, por ejemplo, en realidad repiten esquemas muy manidos, o sea, siempre es el rey, ¿no? del fondo marino, los animales le obedecen, los elementos le obedecen y sigue siendo una visión bastante antropocéntrica, que es la misma de cuando la historia de Tarzán, entonces tantas historias en las que aparece el ser humano y el resto de la naturaleza les obedece. Yo creo que lo que hoy en día una ficción que se construyera tendría que cambiar bastante los mimbres con los que se hace y tendría que ser más a partir de la idea de que además el mar puede ser uno de los refugios de la humanidad, uno de los lugares donde escapar del calentamiento, donde escapar de toda una serie de catástrofes que se... Vamos, ya no es una posibilidad, ya sabemos que se van a ir encadenando, pero en ese caso difícilmente se puede plantear con el ser humano como controlando el mar y el océano, cuando además, como decías tú, nos lo estamos cargando. O sea, la acidificación de los océanos es un hecho que puede disolver las conchas de los crustáceos y de muchos animales, es decir, y además estamos poniendo a prueba el océano, que es el gran recurso que posibilita la vida en este planeta por muchas cosas. Entonces yo creo que también volveremos al mar, y también posiblemente pasemos más tiempo en el mar, aunque no sea viviendo en el mar, porque va a ser la clave también para nuestra supervivencia. Si podemos encontrar la forma de revertir lo que estamos haciendo, eso en gran medida va a pasar por el mar. Así que yo creo que vamos a ver muchos avances tecnológicos que se van a aplicar en el mar para captura de CO2, para toda una serie de cosas,
está, y eso puede ser perfectamente un escenario de ficción. Imaginemos un poblado de colonos, ¿no? Pero que están trabajando en el fondo del mar, trabajando precisamente para esto. Ha habido recientemente, además creo que las 3 eran europeas, películas que han tocado desde el punto de vista de ciencia ficción la posibilidad de la existencia de civilizaciones submarinas, y que además en comparación con las otras cosas que dijimos, ¿no? Dentro de cambiar de repertorio, evidentemente es mucho más plausible, porque a fin de cuentas, como dice Carlos, toda la vida se originó en el mar, ¿no? O sea que a lo mejor a nivel todavía muy previda, pues ya está surgiendo la siguiente civilización o especie dominante y está haciendo en el mar. Podría perfectamente ser, pero en este sí que he notado un cambio, al igual que en la literatura como de ciudades submarinas hemos ido evolucionando. Cuando no conocíamos mucho peligro nuclear, pues todo eran bichos gigantes, arañas que crecían, hormigas de tamaño gigante, etcétera, etcétera. Como el mar sigue siendo gran desconocido, pues quizás por eso se ha avanzado menos. Pero estas películas sí que ya nunca mostraban civilizaciones humanoides. Pues unas eran estilo de medusas que se comunicaban mentalmente, y algo que, bueno, que pudiéramos decir, bueno, pues esto a lo mejor, quién sabe, tal como son las medusas, que ahora sabemos que pueden ser inmortales y que se clonan y tal. Bueno, pues usando lo poco que vamos sabiendo de más. Lo que sí que creo que, pese a que nos hemos portado muy mal con ellos, que habría esperanza para llevarnos bien. Sí, os voy a decir por qué. Mirad qué artículo he encontrado. Y esto es totalmente cierto. Estaba buscando, a mí me sonaba que los mayas hablaban mucho de civilizaciones submarinas, ¿no? Entonces, de repente llega un artículo del 2019, no te digo de hasta, que dice lo siguiente. Una de las historias más conocidas que demuestran la existencia de seres submarinos es la que sucedió en el área de Bélice. Hay relatos que cuentan el conflicto que estalló entre los mayas y estos habitantes del mar en el primer milenio antes de Cristo. Se dice, aquí la leyenda, que estos seres prohibieron a los humanos la pesca y la recolección de alimentos a las orillas del mar, lo que originó una guerra. Los mayas salieron victoriosos, ganándose el control de toda la zona costera de Bélice, y estas criaturas en principio desaparecieron y la gente pudo volver a pescar. Hasta aquí la leyenda, ¿vale? Dice, curiosamente, en Bélice hasta septiembre de 2018 la caza de estas criaturas era legal. Incluso el gobierno emitió recompensas de 1,5 millones de dólares por su captura. Esto provocó que en las últimas décadas muchos pescadores se adentraran en el mar regresando heridos, con embarcaciones y redes rotas, pérdidas auditivas e incluso extremidades, tratando de conseguir el dinero. Así que para finales de ese mismo año y principios de 2019 el gobierno emitió una ley donde dice que no está permitido cazarlos y que hay que coexistir con esta civilización submarina. Y lo he comprobado y es cierto, allí estás obligado a convivir con ellos. Entonces la realidad es supera la ficción. Sí, de hecho, no tiene que ver con civilizaciones sumergidas, pero creo que hace poco tiempo en Islandia se derogó una ley que permitía matar vascos. Y es totalmente cierto, venía de cuando la época de la caza de las ballenas, por una historia, un suceso que ocurrió que no recuerdo muy bien, pero alguien hace unos años, pero yo creo que igual hace 10 años, tampoco, mirando la legislación se encontró con que había una ley que permitía matar vascos, que no sé si los turistas vascos que iban allí lo sabían. Lo que me sorprende es que se paró antes la caza de criaturas submarinas que de vascos. Sí. Hombre, porque esas se extinguieron, pero los vascos no. Entonces, no serán por los islandeses. Sí. No, pero por ejemplo, en el fondo del lago Titicaca se han encontrado unos templos que dicen que pueden ser de la civilización primera, que no recuerdo el nombre ahora mismo, pero que sería la civilización un poco origen de gran parte de las culturas americanas. Y luego hay todas esas reminiscencias, por ejemplo, tampoco es de civilización sumergida, pero el tema de los pueblos del mar, esta misteriosa cultura que sabemos que invadió Egipto, bueno, no solo Egipto, sino que atacó a todas las civilizaciones mediterráneas y que nadie sabe
quiénes eran, o sea, de dónde venían, o sea, hay teorías, pero no me digáis que los pueblos del mar no es, vamos, es el título de un libro y de una novela. Es que desconocemos muchísimas cosas del mar, incluso desde el punto de vista histórico, no digo ya como científico, biológico, ni nada por el estilo. Y tú, Carlos, como escritor, te has tocado el mar en alguna ocasión, pero sí, te has alejado de él hace tiempo, no tanto como el espacio es un poco como en cierta manera, ¿no? Sí. Pero ¿te sigue llamando? ¿Tienes en algún proyecto futuro volver al mar como eje? ¿Escribir sobre el mar? Como digo, es súper interesante, siempre me ha fascinado. Simplemente la observación del agua y el fenómeno increíble que es el ciclo del mar. Pensar que este agua lo pudo beber Napoleón, porque el agua que hay es la que hay, no hay otra, no se crea nueva, es la misma, ¿no? Es algo que siempre cuando observo el agua me pregunto cómo funciona todo. Y en la hora del mar sí que conjunté la teoría de Gaia. Que el mar es como la madre naturaleza, ¿no? Que nos ha creado a todos, es donde ha empezado la vida celular pequeñita y ha ido progresando, es de donde salimos todos, hemos escapado de ahí, pero es como la madre. Entonces lo enfoqué con el punto de vista de Gaia, un planeta seco como Marte, está como muerto, ¿no? La Tierra está llena de vida, el agua es lo que crea todo, hace que todo germine y todo brote, nos proporciona alimentos, ¿no? Y lo enfoqué por ahí y metí el tema de los extraterrestres también. Así que con esa conjunción de tres elementos yo creo que el mar ya se puede quedar un poco... está suministrado de cosas. ¿Y tú, Miguel Ángel, en alguno de tus próximos proyectos expositivos, de escritura y demás, vas a volver a acercarte a la orilla? Pues en principio no, así al mar, pero lo que pasa es que con el mar te lo encuentras totalmente. Por ejemplo, colaboro habitualmente en un periódico digital que se llama El Ágora, que es un periódico dedicado al agua en todas sus facetas, la medioambiental, la política, todo, y los fines de semana tiene un suplemento cultural, que es donde yo sobre todo colaboro, y ahí yo reconozco que no sé qué es más fascinante, si cuando entrevisto a un oceanógrafo que se ha dedicado a estudiar las chimeneas termales donde se ha encontrado vida en unas condiciones absolutamente que se pensaba que eran imposibles, o cuando entrevisto a alguien que aborda una historia del mar desde el punto de vista de la ficción. O sea, son cosas realmente sorprendentes. Y el agua efectivamente tiene todos esos componentes. Para empezar, de hecho, todavía la ciencia es incapaz de explicar algunas cosas de por qué el agua hace las cosas que hace. Es decir, y es la molécula probablemente más sencilla que existe. De hecho, es ese rato, ¿no? Ese Mickey Mouse con la cabeza gorda y la que siempre le ponen los dos átomos pequeñitos. Es de una sencillez brutal, y es sin embargo la sustancia más abundante en el universo, que creemos que como siempre estamos a ver si en Marte o no sé dónde a ver si encontramos agua, que nos da la sensación de que el agua es escaso en el universo. Al contrario, es la sustancia más abundante y se puede encontrar en los sitios más sorprendentes. Y de hecho el agua, incluso el día que termine la Tierra, el día que termine todo el agua que tiene la Tierra, como dice Carlos, va a pasar a algún otro sitio, estará en otro lugar del universo. No solamente este agua a lo mejor lo bebió algún antepasado, es que este agua pudo haber estado hace miles de millones de años, pues no solo en un meteorito, sino es que antes de llegar del meteorito se pudo generar en una nebulosa. Es decir, ahora está aquí encerradita, pero su destino es volar bien lejos de aquí.
Bueno, pues yo no sé si dentro de muchos años, tal y como nos anticipaba Carlos, aquí sumergidos en agua habrá gente recordando las civilizaciones emergidas y pues, ¿por qué no tenían estos ascensores hidráulicos? ¿Qué harían? ¿Subirían intentando dilucidar como sea? No lo sé, pero seguro que... Tú imagínate cuando encuentren la Venecia sumergida y vean góndolas. Bueno, sí. ¿Por qué tenían góndolas? ¿Por qué tenían góndolas? Aquí, aquí para ir bajo el agua, no tiene sentido. Bueno, no les falta mucho, ahora van a poder verlo. Sí. El caso es que, bueno, que será seguro fascinante dentro del ciclo de la vida, del ciclo del agua, y espero que se lo pasen tan bien como hemos intentado por lo menos hacer que lo paséis vosotros. Ya hemos consumido el tiempo, pero bueno, yo creo que repetiremos el año que viene, continuaremos mirando al mar y bueno, continuaremos mirando al mar con cuidado, por si acaso. Así que bueno, muchas gracias, un fuerte aplauso a Carlos y a mí.